de 5 años de trayectoria en todo lo que es comunicación, realizó distintas coberturas en deportes, hizo las coberturas de los Juegos Olímpicos de Río 2016, el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, Qatar 2022, transmisiones de elecciones presidenciales de Estados Unidos y ahora en 5 días está viajando al Mundial de Estados Unidos, así que nos venía a compartir toda su experiencia de coberturas internacionales y todo lo que tiene que ver con el periodismo y la comunicación. Gracias, Román. Por favor, gracias a ustedes. Buen día, me sentía uno de la selección recién entrando con nombre y aplausos. Justamente, ¿dónde me siento? ¿Acá? Perfecto. Momentos de la selección, de volver a pensar en fútbol, aunque por mi parte, creo que Colo también, todo el mundo estaba pensando todo el día en el fútbol. Me gustó lo que dijeron recién, que no es una conferencia, me gusta más que haya preguntas. Hoy la comunicación no es tan asimétrica como antes, es mucho más lineal, ya casi no hay la gente no tiene permiso para preguntar ni para interactuar. En el mundo de justamente la hiperconectividad, este es el mundial del streaming, lo que se viene. Les cuento un pequeño caso yo tengo una productora de contenidos, una agencia de medios chiquitita, se llama Media Kit, y el año pasado nosotros vamos juntando clientes. Ahora les cuento cómo trabajamos nosotros, digo nosotros porque tengo un socio, somos 2 y después tenemos a gente que entra y sale en nuestro trabajo. Una chica de 20 años que estudia comunicación en otra facultad, que vive en el centro, se sumó a Media Kit. Después de mucho insistir, que ella quería participar, y le dijimos, bueno, nosotros trabajamos en la comunicación, tenemos una agencia de medios, hay empresas que nos llaman para preguntarnos dónde pautar, esa es la parte más aburrida, el detrás de escena, pero también un sector muy importante de lo que es nuestra agencia, y le contamos, trabajamos en televisión, hacemos coberturas internacionales, la cara era, mira qué bueno, no, en Canal 26, en América, en A24, con Feynman, Novarecio. Para mi generación son los referentes de la comunicación, así, qué bueno. Y bueno, vamos a hacer un canal de streaming. Uy, qué bueno, streaming se enderezó y se entusiasmó. ¿Cuál es la diferencia? Es mucha la diferencia para los que vivimos siempre la comunicación tradicional, radio, tele, diario, La Nación. Escribir en La Nación era un montón. Hoy en día ya se ha emparejado porque lo que tienen en su bolsillo, algunos lo tienen en la mano ahora, es el teléfono. Tenés un estudio de televisión, de radio y de edición ahí y podés transmitir desde cualquier parte del mundo. Hoy el periodista, como ustedes que están preparados, saca mucha ventaja con quien tiene un teléfono y se saca una foto al sol y la publica y junta muchos likes o llega a mucha gente. Pero la ventaja que tienen los estudiantes o los que han terminado de estudiar es muchísima en ese sentido porque tienen un propósito de comunicar. Bueno, la chica esta se recontra entusiasmó con lo que es el streaming y nosotros nos mirábamos con mi socio, que tiene más o menos la misma edad que yo, somos los dos muy jovencitos, y decíamos, ¿cuánta diferencia que hay entre el atractivo de un canal de televisión? Te morías antes de ir a pisar una redacción y de participar, aunque sea detrás de escena, de lo que era el pase. Yo hace muchos años trabajé en un lugar llamado Multimedios América, hoy es América, A24, Radio La Red, y tiene algunos medios en el interior, y estaba todo concentrado en Palermo. O sea que arriba estaba la redacción del Cronista, estaba Aspen, Radio América, abajo estaba América TV, lo que antes era Canal 2, y estaban los noticieros que se hacían ahí. Yo subía y me cruzaba por un segundito con la parte de edición y con Guillermo Andino, que conducía un noticiero muy famoso de la mañana. Era la gloria, para mí. Yo me iba al archivo del Cronista, donde también estaba contento de trabajar, pero nada que ver con eso. Bueno, hoy en día el streaming es la revolución absoluta de los medios de comunicación porque ha aplanado la curva entre los grandes medios, las grandes producciones, lo carísimo, y hoy con un teléfono podés estar casi a la misma altura. No digo que son las mismas condiciones porque hay una diferencia de tecnología, pero ya está como muy achicada. Así que bueno, nada, estábamos en esa previa, conversando en ese momento, y ahora estamos en la antesala de una nueva Copa del Mundo, que yo les
decía recién, que va a ser el Mundial del Streaming. Más allá de las grandes coberturas, va a estar Telefe, que compró derechos, están los canales de noticias que han comprado sus derechos, que le da permiso para transmitir los goles, y van a estar muchísimos los streamings, que seguramente habitualmente vean, y van a tener presencia allí. El más famoso es Pare la Mano, que ya hace crossover con varios, y van a estar Alfredito, con Luquita Rodríguez y todos presentes en el Mundial. Así que va a tener mucha injerencia en ese sentido, no solo el vivo, sino el on demand. Román, para continuar un poco con tu presentación, hablando de esto, ¿no?, que traes del streaming, por tu experiencia de coberturas, tanto en deportes como también cubriste 2 presidenciales de Estados Unidos, me imagino que hay recetas que se van como repitiendo, ¿no? Ya sea distintos medios o cuál sea el medio. Si querés compartirnos un poco tu experiencia y cómo se vive ese día a día, ¿no?, del trabajo en el campo. Bien, perfecto. Sí, hay 2 grandes modelos para trabajar de periodista. Uno que se está extinguiendo, o por lo menos se está achicando, vamos a decir, la base de operación, que es el que un medio grande te contrate. Sos excelente, sos brillante, tenés muchas más posibilidades de que te contraten, pero no es excluyente. Vos podés ser muy bueno, mucho talento, muchas ideas, muy creativo, pero aún así, el mundo de hoy, por lo menos hablando de la Argentina y alrededores, distinto es el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, que los medios siguen florecientes, incluso en el Reino Unido la cantidad de papel impreso sigue creciendo, y el diario, ustedes son muy chicos, pero en un momento acá en el tren y en el subte se repartía un diario sin cargo que se llamaba La Razón, y después había otros más que tenían doble tirada diaria. Eso es una parte ya de la prehistoria para nosotros, pero en Inglaterra sigue, que estándar se sigue dando a las 5 o 6 de la tarde, cuando la gente sale a trabajar, y se reparten en el underground, increíblemente. Pero bueno, enfocándonos en la Argentina, 2 grandes modelos para trabajar en medios. Una es ser parte de un medio tradicional, pongan el nombre que quieran, televisión, radio o diario, que todavía tiene su plantilla, sobre todo los 2 más grandes. Otros más chicos son parte de multimedios y usan a los mismos periodistas en distintas tareas. Y si no, trabajar independiente y ofrecer tus servicios. Mi experiencia fue que siempre trabajé de afuera, siempre quise trabajar en los grandes medios, nunca pude entrar, salvo algunas experiencias en el cronista comercial. Increíblemente trabajé 3 veces por pasantías de la Facu y me sirvió muchísimo la experiencia adentro. Y si no, siendo colaborador, por ejemplo, del Diario de la Nación. De afuera, colaborador, tenés un tope de, creo que eran 23 notas por año. Era frustrante llegar al número 22 y decir, con las ganas que tengo de decir, escribiendo. Pero bueno, eran las reglas y había que aceptarlas. Y si no, trabajar por afuera, que es un camino, vamos a decir, un poco más largo, en la etapa que me tocó a mí. Hoy, con estas herramientas que uno tiene en la mano, es como más simple, porque uno puede colaborar ahora justamente las colaboraciones se le dice así, en Instagram, colabora con tal, y es una pauta paga. Decía que tenés más posibilidades porque uno puede con su teléfono llegar más rápido en ese sentido a generarse un trabajo. O si tiene la posibilidad de viajar, puede generar algún contenido y ofrecerse a algún medio. Lo que me tocó a mí, siempre fui por el lado de afuera, hasta que en su momento, estoy hablando de 2010-2011, con un amigo que también era periodista, empezamos a trabajar en conjunto. Finalmente derivó en esta agencia que fundamos en 2015, se llama Media Aquí. Y bueno, hoy en día seguimos adelante con muchas más cosas. ¿Cómo trabajar desde afuera? Siempre es más difícil porque vas tocando la puerta si no tenés un contacto. En el mundo de la comunicación, el mundo de los contactos es, vamos a decir, el inicio del abecedario. Si no tenés ningún contacto, lo importante es tratar de generarlos por vínculos, por redes sociales, por LinkedIn, por lo que sea, por la facultad, por conferencias de prensa que haya, por eventos. Yo iba a cualquier evento que se me presentaba, iba y trataba de hablar con alguien, más allá de la vergüenza natural que te da siempre, participar en un lugar que no te conoce nadie,
siempre hay que buscar la vuelta. Ustedes van a estar o están dentro de la comunicación, no sé el caso de todos, seguramente hay gente o haciendo pasantías o trabajando. Sí, hay muchos trabajando. Me imagino, fundamental por más que no les paguen, hoy en una de las grandes discusiones, antes no nos planteábamos tanto, te daban una tarea y ibas y la hacías y no importaba si nos lo cobraban. No digo que esté bien lo que hacemos nosotros, está bien reclamar, aunque sea un pago por lo que se hace, pero si no le pagan, traten de hacerlo igual, porque les va a quedar en algún lugar de la memoria random esa experiencia queda guardada y después lo podés aplicar en el futuro. Decía entonces, trabajando por afuera, el paso del tiempo después me fue dando la razón que no tenés a nadie que te diga lo que tenés que hacer y solamente te debés a lo que vos sentís y a los clientes. ¿Cómo vas generando los clientes? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En 2014 conseguimos una entrevista, esto por contactos, en Canal 26. Ustedes me dirán, ¿alguien sabe qué es Canal 26? ¿Alguien ve Canal 26? ¿Sabe? ¿Sí? ¿Sabe, sí, no? Por ahí no. Bueno, si no, pónganse a ver. Es un canal de noticias quinto, sexto orden. De hoy en día, que en Argentina hay muchos canales de noticias. Cuando se ponen de manifiesto, cuando hay guerras, cuando hay coberturas como el Mundial, que todo el mundo va a estar mirando los de deportes y los de noticias. Bueno, le tocamos la puerta al director, que era una persona muy ocupada, en 2014, y vamos con un proyecto que era un programa de marketing deportivo, a destiempo. Nos miró y nos dijo, qué bueno que está, los voy a llamar. Bueno, pasó el tiempo, nada, un año. Llega 2015, por mi paso en La Nación y en otras webs, en su momento las webs tenían mucha preponderancia, sobre todo las que hacían rugby u otros deportes. Tenía experiencia en rugby, entonces volvemos a tocar la puerta de esta persona que nos atendió muy amablemente, 2 reuniones no dio, es un montón, y le dijimos, che, vamos a cubrir el Mundial. Qué bueno, Canal 26 ya había cubierto el Mundial en años anteriores. ¿Qué quieren hacer? No, cubrir el Mundial, era el Mundial de Inglaterra, en 2015. Los Pumas, si alguien sabe de rugby, se llevaban bien, tenían un equipo renovado, con un entrenador que era muy fresco, y estaban apuntando a tener un buen mundial en 2019. Iba a ser como un mundial de transición, pero los mundiales siempre dan sorpresas. Para un canal de noticias es random el rugby, y más en Canal 26, pero bueno, veníamos con contenido fresco ofrecido desde Europa, el color, le ofrecíamos no solo el deporte, el rugby era de la excusa, estabas en Inglaterra, podías ofrecerle un montón de cosas. Dice, a los 2 minutos de nuestra alocución nos paran en seco y dice, igual muchachos, acá el rugby es mala palabra. Segunda reunión, mal, nos cortó menos 10, entonces le preguntamos, ¿qué pasó? No, en 2011, en el mundial anterior, habían mandado un equipo con una mochila 3G, la mochila 3G era la que transmitía en vivo, era un montón, un avance tecnológico fuerte para un canal de noticias y mandaran a la otra parte del mundo un equipo de transmisión. Resulta que habían gastado demasiados datos y el dueño le había gustado, habían gastado $40.000 de teléfono. En ese momento transmitían con un chip local de Argentina, de Nueva Zelanda, o sea que hacía Argentina, Nueva Zelanda, Argentina, el curso de los datos, es mucho más fácil la comunicación y es mucho más barata. Entonces, el rugby es mala palabra. Entonces le dijimos, escuchame, pará, te va a salir 0 pesos al canal. No va a poner un mango, no ponen un café. Este vaso de agua no lo van a poner. Le dijimos, ¿y cómo es eso? Nos dijo, si nos dejan, nosotros traemos nuestra publicidad, nos pagamos los gastos, nos pagamos todo y pagamos los datos. ¿Y cómo lo harían? Y ahí cuando ya nos abrió un poquito la puerta, nos envalentonamos y dijimos, bueno, nosotros nos conseguimos la publicidad, algo que habíamos hecho en el mundial anterior, para otros medios más chiquitos, y te mandamos la publicidad, te mandamos las notas que grabemos y las ponen en la edita. Bueno, después de mes de ida y vuelta, esto habrá sido en abril, en junio nos dan el ok y nos vamos al mundial, que terminó siendo uno de los mejores de los Pumas. Después de Francia 2007 llegaron hasta el 4.º puesto, quedaron muy bien posicionados y nos abrió la puerta para seguir trabajando. Después tuvimos 10 años en el Canal 26
acompañando los avances tecnológicos que hubo en Argentina y en el mundo. Habíamos ido con una cámara grande, mandábamos por WeTransfer, ustedes lo usarán, pero un transfer muy prehistórico, imagínense hace 11 años, podías mandar hasta cierta cantidad de gigas, no te permitía todo, internet era más o menos bueno, logramos salir adelante. Después fuimos al Mundial de 2019 de Japón, después fuimos al de Francia, que fue hace 3 años, ya solamente sin cámara y transmitiendo en vivo, sí, claro, transmitiendo en vivo con el teléfono, como les contaba recién. Ahora es una aplicación que se llama la mochila 3G, derivó en mochila 4G, después derivó en mochila 5G, y ahora es una aplicación que está conectada directamente con el servidor del canal, que se llama Dejero, hay varias, y que lo abro acá, perdón que los que no están lejos no lo pueden ver bien. Es una aplicación, ¿no? Es una app. Ya está, ahí está filmando. Y esta está conectado, fíjate acá, ¿qué dice ahí abajo? Dice C26. Está conectada con el TOM de Canal 26, todavía hacemos algún contenido con esta lista, y solamente dice Start acá arriba, y es poner Start y empezar a transmitir. Conectás el micrófono acá, una luz en un grip, y estás en vivo, HD, sale perfecto sin delay. El avance de la tecnología fue muy bueno para todos los que trabajamos de afuera de las grandes estructuras. Ahora si ponen la televisión, por ejemplo hoy a la mañana, si hicieron TV antes de venir, Leo Paradiso ya está en Kansas con su mochila 4G, con su camarógrafo, con su productor, transmitiendo en vivo para América y para 24, parte de la estructura. Y nosotros hoy en día vamos a ir con esto, digo nosotros con mi socio, y vamos a transmitir, vamos a hacer el segundo equipo de América y de 24 para cuando Leo Paradiso tenga que hacer ESPN, porque también trabaja allí, se aprovecha las grandes estructuras. Juan Cruz Ávila, que es uno de los que maneja todo el contenido en ESPN Latinoamérica y Argentina, también es el CEO del Grupo América, entonces maneja el grupo de fútbol de ESPN y maneja parte del contenido de América y A24, entonces utiliza los dos planteles para surtir de noticias y de contenido a las 3 señales de televisión. Nosotros vamos a cubrir los huecos de cuando no tengan aire. Por eso les digo, las oportunidades siguen surgiendo, más allá de que las estructuras cambien, se achiquen o se agranden. Trabajar de afuera tiene sus beneficios porque vos podés ir con el avance de la tecnología, que es mucho más barato hoy en día, y transmitir en vivo y resultar una pata eficiente también para un canal de noticias o por un canal de streaming. Bien. Román, te hago una pregunta más antes de comenzar con preguntas, si los chicos quieren, intervenciones, ideas que quieran compartirte o hablar. Vos hablabas de tu experiencia como, llamémosle como parte de una organización, ¿no? Cuando empezaste con Cronista, Grupo América, y después ahora tu realidad ya como independiente. Y ahí pienso en todas las carreras que estamos hoy acá: periodismo, periodismo deportivo, relaciones públicas, publicidad, ciencias de la comunicación. Me imagino que como independiente todas te deben cruzar, porque cuando vas a vender publicidad, cuando vas a hablar o intentás. Hoy me estabas contando la experiencia de la visa de periodista. Sí. Me imagino que ahí sacaste tu dote de relacionista público, ¿no? Como es constante la formación que tenés que tener para... Hay que ser, sí, tal cual. Hay que ser una esponja en todo lo que se pueda. Nos dicen, mi mujer siempre me dice que sos periodista, sabes de todo, y ella es mucho mejor que yo porque tiene 2 carreras universitarias, tiene bióloga y fonobióloga. Y resulta que cada vez que habla de algo, yo, como siempre leí titular, bajada y algún copete, y tengo alguna información en la cabeza, le tiro más o menos a pegar, y me dice siempre igual los periodistas creen que saben de todo, pero hay que ser un poco así, hay que creerse que uno sabe de todo hasta cuando está por meter la pata. Ahí hay que frenar y dejar hablar al que sabe de verdad. Pero hay que tener información, hay que buscar las oportunidades, aunque uno no sepa el 100% de las cosas. Recién Fer decía de esto de periodista independiente, es que vos tenés que también aprender a resolver un montón de cuestiones que son
aburridas, feas, difíciles, la parte burocrática. Está buenísimo salir al aire, escribir, lucirse, buscarle la vuelta a una nota, encontrar un entrevistado espectacular, pero para ofrecérsele un medio y tener fortuna y después haber vendido esa pauta, hay que ir a cobrarla, facturarla, reclamar el pago, hacer bien los deberes burocráticos para que todo funcione. El detrás de escena justamente es tan importante como el fronting, porque si no funcionan las dos partes te vas a quedar a gamba. Si no tenés talento, le podés meter empeño en salir adelante, pero si no tenés resuelta la parte, vamos a decir de vuelta, burocrática, que es la que te ayuda a pagar el pasaje, a resolver las cuestiones administrativas, no vas a llegar a ningún lado. Recién me contaba ahí atrás, he estado hoy a 5 días de viajar. El año pasado me tocó cubrir el Mundial de Clubes. Primera vez que lo hacía para América y para 24. ¿Por qué llega esta oportunidad? Después de 10 años de Canal 26, también hice un programa de entrevistas en la TV pública, que es una gran pantalla, una estructura impresionante. Tiene auditorios así, en donde, por ejemplo, el Estudio 1, donde tuvieron lugar programas totalmente históricos para la televisión argentina, es muy parecido a esto. Después tiene 8 más, es impresionante la estructura. Y hacía un programa de entrevistas que se llama Centro de la Olla, un show de comunicación en el cual venían entrevistados de arco completo, artistas, actores, futbolistas, periodistas, sin un hilo conductor. Los invitados, la idea es que se sienten y lo tratemos bien. Centro de la Olla era venir contando de tu historia. Ha venido, no sé, Arturo Puig, Toti Pazman, justamente con lo que había salido hace muy poquito el documental de Netflix, donde Di María y la mujer de Di María le criticaban mucho, y con razón, a Toti Pazman lo que pasó. Si no lo saben, búsquelo, Toti Pazman, Di María, y lo van a encontrar rápidamente. Bueno, Fernando Niembro, un montón. Han venido un montón, nos dimos un buscazo y después terminamos brindando, tomando un vino con los entrevistados. Digo, todo lo que pueden hacer dentro de la comunicación es válido, pero atrás de eso venían las publicidades que en esta nueva era, que estemos o no de acuerdo, no importa, saquemos la política de la TV pública, había que llevar sus marcas. Yo tenía que llevar mi marca para bancar el programa y cobrar mi sueldo. Entonces, cuando venía el corte, teníamos que chequear que salgan y se emitan las publicidades de nuestros sponsors para que justamente después le digamos, che, esto salió al aire, mandarle la factura, esperar los términos burocráticos pertinentes, 30, 40, 60 días, todo ese detrás de escena es difícil, pero también hay que saberlo, porque eso es lo que te va a permitir a vos sustentarte y salir adelante. Decía, el año pasado cubrimos el Mundial de Clubes, nos tocó River, Seattle, allá muy cerquita de Canadá, después Los Ángeles, después Seattle, mucho viaje, mucha coordinación de logística, que eso te va entrando en la gimnasia a medida que vas. El primer mundial no sabés ni dónde está parado, después de muchas coberturas y muchos viajes ya es algo habitual. Por ejemplo, para este mundial había que tener obviamente la visa para entrar a Estados Unidos. La política restrictiva de Trump en este segundo mandato es muy fuerte, eso es moneda corriente, no necesita que se los cuente yo, están informados. Y para esta oportunidad había que sacar visa de periodista, cosa que nunca habíamos hecho antes. No por escaparle a la cuestión de ir a pedir una visa o pagarla, 100, 120 dólares extras a la visa que uno tiene, sino porque entrabas a Estados Unidos y nadie te preguntaba nada, o si ibas al borde y te preguntaban, ¿qué venís a hacer? Vengo a cubrir fútbol. Mostrabas y pasabas. El año pasado entramos por Nueva York, porque tomamos un vuelo directo, hacíamos combinación y después otras 6 horas hasta Seattle, y me tocó una fila, 6 de la mañana, en el puerto JFK, larga. Las 4 personas que estaban adelante mío, si alguno entró a Estados Unidos, sabe de lo que estoy hablando,
casilla, como siempre pasa en los bordes, casilla, policía, computadora, muy poca cara de buenos amigos, vamos a decir mala onda, no sé si por la hora de trabajo o porque tiene que hacerlo, 4 personas al cuartito, las 4 delante, una por una, en vez de irse para buscar la valija, al cuartito. Y yo, me toca a mí, paso, bueno, hola, todo en inglés, buen día, sí. ¿Qué venís a hacer? Vengo al Mundial de Clubes. Bueno, ok. ¿Cuándo te volvés? Y calculo que en un mes, me digo. Le dejó el pasaporte, me miró en la cara y me dijo, ¿tenés pasaporte de vuelta? Como diciendo, no es que es un mes. Sí, claro, le busco el pasaje acá, vuelvo, no sé, por decir. El 3 de julio. Ah, ok. Bueno, me sellan, paso. Mi socio va atrás mío, que vio esa situación, 4 al cuartito, yo a buscar la valija, por suerte, y le dice, a ver si va a ser mejor que él, ¿qué venís a hacer? Y le dice, soy periodista, vengo a cubrir el Mundial de Clubes. ¿Sos periodista? Bajó el pasaporte, empieza a llenar la computadora. Aparte tienen el escaneo, saben lo que desayunaste hace un mes, ¿no? En la computadora de Estados Unidos. Mira y dice, técnicamente deberías tener visa de periodista, le dice, con el pasaporte en la mano. Se puso blanco, pálido. Dice, bueno, pasá, para la próxima trae la visa de periodista. Bueno, casi queda en el borde. Llegamos a Seattle y nos juntamos en un café con periodistas de La Nación, uno muy conocido, Claudio Mauri, que escribe mucho de River, y no iba a ir al Mundial, y nos cuenta, no, lo que pasó a mí, yo no tenía que venir otro periodista, Diego Macei. ¿Qué pasó? Se enteró que había que tener visa de periodista, quiso hacer bien los deberes, fue al consulado porque le dieron la entrevista, y en el consulado cometió un error, sincericidio. Cuando fue a la entrevista, le preguntaron, ¿vos sos periodista? Sí. ¿Y por qué querés la visa? No, porque yo ya trabajé muchas veces en Estados Unidos, fui a cubrir Miami Open, golf, no me acuerdo. Fue a hacer un montón de cobertura y ahora sé que la van a pedir, entonces la quiero pedir legalmente. Le dijeron, ¿vos ya trabajaste periodista en Estados Unidos? Sí. Bueno, buenísimo. Tú, denegada, por haber evadido de los controles y hacerte el vivo. 10 años sin poder cruzar Estados Unidos. Diego Macei, periodista de mucha trayectoria. Bueno, así que imagínense, a Sofi Martínez le pasó lo mismo, pero Telefe pagó una multa de $10.000 y pudo revertir la situación. O sea que están muy complicados en ese sentido. Yo la tengo lista, me tocó ir a la entrevista con mucho nervio, porque en las redes sociales le pregunté al jefe de prensa de la Embajada Argentina, de Estados Unidos en Argentina, qué hacía. Me dijo, no toquen nada, andá a la entrevista y decí lo que te pregunten, no respondas otra cosa. Bueno, voy, me tocó uno de los... Hay muchos cónsules, no hay uno solo, ¿viste? Hay ventanilla, el que estaba delante mío, 2 cachetazos y se me mandaron a la casa, le dijo, volvé en un año a pedir la visa. Yo ya tenía mi visa de turista, que es de B1, B2, turismo negocios, aprobada porque la había sacado el año pasado. Voy a la entrevista y había ya se notaba, viste que hay mexicanos, hay de todo, que son americanos pero de origen latino. Lo miro, le digo buen día, le doy, dice, había pedido carta en el medio, carta en el Grupo América, el señor Romagnoli Bellabriques solicita esta visa porque va a ir a cubrir el Mundial de Clubes, bla, 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 bla. Le dice, ¿qué es América? Yo no sabía si me estaba probando, me estaba chuseando. Digo, no, es un canal de televisión. Un canal de televisión, me dice. Y ahí aparece el periodista que todo lo sabe. Me dio una puertita así para hablar y le hablé de todo. Empecé a hablar de qué eran los canales de aire, cuáles eran los canales importantes, de que yo había tenido un programa en TV Pública, todo. Empecé a hablar. No lo dejé pensar a este tipo. Y en un momento me dice, bueno, está bien, vas al Mundial a trabajar, listo, perfecto, aprobado. Pero bueno, parte del sufrimiento estaba ahí, como había pasado, que habían bochado a otros colegas, solucionado. Bueno, me guardo una última pregunta. Ahora pasamos a... Gracias, Román. Ahora pasamos a ustedes, chicos. No sé si alguien quiere intervenir, preguntar.
Yami anda por ahí con el micrófono. ¿Qué? Está abierto, está abierto. ¿Abierto? Bien. ¿Alguien tiene una pregunta por acá? Acá estamos. Espera. Hacemos pasaje. Mientras agradecemos a ustedes que vinieron con sus estudiantes, Matías Pinto Maldonado, Martín Astigueta, Mariano Fresco. ¿Quién estaba? Acá. Ahora sigo con los saludos. Hola, buenas. Yo quiero hacerte una pregunta capaz un poco distinta a lo que venías hablando y preguntarte por qué elegiste trabajar de periodista, más a vocación, porque nos contabas que cubriste tanto deportivo como elecciones presidenciales, entonces como algo muy variado, como que hay una diferencia grande en el rubro. Entonces, ¿por qué elegiste el periodista? Bien, gracias por la pregunta. Fue porque básicamente me había anotado en el CBC cuando terminé el colegio, tenía 17, estaba en Narnia, totalmente no tenía ni idea de que iba a estudiar, y a mí, mi viejo vivía muy cerquita del Parque Centenario, yo vivía con mi mamá en Becar, y siempre iba al Museo de Ciencias Naturales cuando era chico. Entonces estaba embelesado con los dinosaurios, justo había salido el Jurassic Park, y dije yo voy a ser paleontólogo, espectacular. Lo mal que me iba en toda mi vida en matemáticas, física, química, no tienen ni idea, 2, 0, 3, 4 en el mejor momento. Arranqué el CBC y fue una piña tras otra, imposible. Entonces dije, no, evidentemente no es lo mío porque para estudiar paleontología tenía que hacer biología hasta cuarto año, con todas esas lindas materias, que seguramente haya muchos bochos que le vaya bien, no era mi caso. Entonces, cuando ahí sí entró el momento de introspección, me di cuenta que con mi viejo había ido toda la vida a las redacciones de diarios. Mi viejo era artista plástico, nos dejó hace mucho tiempo, pero me había sembrado el gen porque como pintor, le decían en su momento, ahora es artista plástico, como pintor se iba a morir de hambre, él lo sabía, entonces empezó a trabajar en el área de arte de los medios gráficos. En su momento requería mucha gente porque no había las computadoras que hay hoy en día, ni los programas de diseño, sino que trabajaban y se repartían en unas hojas muy grandes cómo iba a ser el diseño de revistas o de diarios. Entonces, él trabajó en Tiempo Argentino, un viejo diario, no lo que salió hace unos años, que tenía un sesgo político muy fuerte, era una revolución. Trabajó en Página 12, en el Cronista Comercial, que yo después trabajé, en la parte de arte. Entonces yo cuando era chico lo acompañaba, sobre todo los fines de semana, que era el cierre del domingo, se trabajaba hasta muy tarde. El domingo el diario sigue saliendo con muchos suplementos, deporte, espectáculos, música. Y ahí, cuando terminé del disgusto de haber querido estudiar paleontología, se me prendió la paleta del periodismo y dije, no, a mí me encanta ese olor a tinta, a la gente que llegaba corriendo con sus notas. Todavía en ese momento había máquinas de escribir en las redacciones, en su momento también estaba el comedor donde los periodistas descansaban, se fumaban, estaba la planta de imprenta en el Tiempo Argentino, entonces vos si caminabas como unos 100 metros ibas hasta la planta donde ya empezaba la parte fría de la redacción, que es donde se hacían las notas que no tenían tiempo, por ejemplo las de revista que se hacían en la semana, se mandaban a imprimir y se cortaba. Era todo un mundo espectacular para mí, era como estar en Disney, y entonces en ese momento se me prendió y dije, no, a mí me gusta el periodismo. Y entonces ahí fue que entre muchas facultades que busqué, encontré la USAL, que era la que más me gustaba. La carrera duraba 5 años, no era la de hoy en día. Recién aprendí a escribir en cuarto año, había que tener una paciencia fuerte, cambió todo por suerte, pero realmente por eso me metí. ¿Y por qué cubrí un mundial y unas elecciones? Bueno, porque a mí en realidad siempre me gustó todo. Muy lector, de todo el diario, muy radio escucha, escuchaba desde los relatos de Víctor Hugo a la noche, tarde en casa, hasta los editoriales de Néstor Ibarra, el periodista que ya no está entre nosotros. Siempre me gustó, me dio curiosidad. Y en un momento, cuando empecé a trabajar en televisión, en Canal 26, que nos abrieron una puertita, nos dejaban hacer solo deporte. Ustedes son rugby. Después abrimos un poquito más la puerta, ustedes son fútbol y rugby.
Y en 2020, pandemia, ¿se acuerdan? Desastre. Todos tapados, en casa, virtualidad. En un momento empezamos le pusimos al director de Canal 26, che, ¿nos dejás hacer otra cosa? No, ustedes no pueden. Pero vamos a Rosario en julio de 2020, Buenos Aires, todo cerrado. En otras provincias había como una, no me acuerdo el nombre, Aspo, tenía unos nombres, como que estaba todo cerrado, pero un poquito abierto. En Rosario estaban los bares abiertos, era toda una novedad. Podías ir a tomar una cerveza, a compartir con alguien, con el barbijo puesto. Vamos al Día del Amigo de Rosario, decimos al canal. Nos dejan ir. Transmitimos con la app en vivo, 3 días y volvimos. Salió bien la experiencia. Pudimos hablar con gente, hacer notas. Es muy fácil. Pero bueno, le tenían que dar la oportunidad. Y ese año 2020 la selección de Estados Unidos. Ya estábamos envalentonados, le dijimos al director, ¿podemos ir a las elecciones? ¿Aquí? No, olvidate. No hay vuelos. No, selección. Nosotros resolvemos todo, no se preocupen de nada. Llevamos una mochila, 4G, en ese momento íbamos intercalando mochila de verdad o app. Como era una transmisión muy importante, contratamos una mochila. Bueno, listo, vayan, resuelven todo ustedes. Conseguimos un vuelo que no figuraba de Aerolíneas Argentinas, por un contacto, hablando del contacto, llamamos, bueno, sí, ¿cuántos son? 2. Bueno, compramos el pasaje, vamos, listo. Pero va hasta Miami, las elecciones son en Washington, no importa. Cuando llegamos ahí lo resolvemos. Resulta que había estos seguros de viajes, Asiscar, que habíamos trabajado en años anteriores. La llamo a la dueña, que después la echaron en ese momento, Alexia, la echaron de Asiscar mientras estábamos ahí, pues eso es otro cuento. La llamo y digo, Alexia, vamos a ir con mi seguridad, que no tengo un mango, los seguros están caídos, estoy rescatando gente por el mundo, estoy perdiendo vista a lo loco, ¿qué van a hacer? No, queremos ir a cubrir las elecciones, vamos de Miami a Washington DC. Bueno, dame un ratito. Yo me estaba por cortar el pelo para tener la peluca acomodada, viajaba a la noche, me llama. Me dice, olvídate, les doy el auto. Miami, van hasta Washington y me lo devuelven en Miami. Listo, perfecto. Bueno, pasame, ¿qué quieren hacer? Vamos a hacer esto, vamos a salir en vivo, no sé qué. Dice, bueno, hagamos una cosa. El auto lo ponchamos en cámara, lo ploteo a Ciscar, van sus redes y ponemos Canal 26 US Election. ¿Qué te parece? Alexia me dice, dale, espectacular. Entonces cuando llegamos a Miami, había un tipo con un cartel, parecía las películas, Mr. Iglesias, así. Llegamos y estaba Eduardo, que trabajaba, era argentino, trabajaba ahí, nos da el auto ploteado y de ahí nos vamos hasta Washington DC, que son más o menos unos 2.000 kilómetros, manejando. Y ahí hicimos las elecciones toda esa semana. Trump, Biden, Trump quería revalidar, perdió con Biden, justo llegamos a Washington, había sido el caso de George Floyd, no sé si se acuerdan, que la policía había matado a un negro hace muy poquito, todo Washington tapiado, de verdad, esperando desmanes, aparte de Washington totalmente demócrata, Trump republicano, bueno, era un momento de condimento espectacular para filmar, parecía The Walking Dead. Y bueno, pudimos hacerlo, salió bien y ahí nos abrió una puerta para la próxima elección y hacer casos policiales, ya más serio, caso Guadalupe, San Luis, justo que hoy en día es un tema muy importante. Bueno, nos han abierto la puerta para básicamente hacer lo que querramos porque nos dieron la confianza y supimos de alguna u otra manera solucionarlo bien. Hacemos una más y cerramos. Chicos. ¿Alguien tiene alguna consulta acá? Ahí, Jimena. Hola Román, ¿cómo estás? Buenas, gracias por la nota. Conocemos, exageradísima la nota que me hiciste. Te quería preguntar, si bien esa pregunta estaba en la entrevista y te lo había consultado, pero la modifiqué un poco. ¿Qué le dirías a un estudiante que quiere conseguir su primera experiencia laboral en un medio, pero no tiene las suficientes herramientas?
no en clima como hoy, por ejemplo, que muchos puestos están más pelados o bueno, esto de trabajar gratis por doquier como freelance, ¿qué consejo o qué mirada le darías para motivarlo? Bien, buena pregunta, porque esto es muy actual. Pero tampoco crean que es cuestión de hoy. A mí me pasaba lo mismo. Estábamos estudiando, con Fer nos conocemos hace mucho tiempo, no vamos a decir hace cuánto. Estábamos estudiando y pensábamos lo mismo. Entonces, con otros estudiantes, armamos un programa de rugby, de radio, que enlazaba 4 FM, porque fuimos a una radio barrial, que era de San Isidro, FMC, que no tenía potencia suficiente. Llegaba a los alrededores, San Isidro, Martínez, quizás hasta el borde de Panamericana. Entonces, lo que queríamos hacer era una transmisión de rugby de los sábados. Hablamos con FM Instituto de Olivos y FM, una de Pilar, se me fue el nombre, lamentablemente, ya me va a salir. ¿Es masa o láser? Láser. Sí, exactamente. Bueno, enlazamos las tres, el famoso enlace radial, hicimos un programa llamado La Cadena del Rugby, con estudios centrales y móviles en la mayoría de las canchas, o por lo menos en las principales. Nosotros garpábamos el espacio, vendíamos publicidad y con eso solventábamos este emprendimiento que era nuestro, que costaba, pero que nos daba experiencia. Y fuimos a cubrir los Pumas, fuimos a cubrir el CASI, el SIC, etc. Por eso digo, la diferencia es etaria, la diferencia es tecnológica, pero las herramientas que hay hoy en día son más que las que teníamos nosotros en aquella época. Ibas con un teléfono de línea que costaba el pulso, no podías usarlo mucho porque era muy caro, y salías al aire como hoy son las transmisiones de fútbol. No había diferencia de eso, ¿te acordás? Sí, el ladrillo de Movicom. El ladrillo de Movicom, exactamente. O sea, anímense, vayan, no se den por vencidos. Hay distintas ramas del periodismo para ejercer. Idealmente uno va a arrancar por lo que más le gusta, así que me parece que hay que animarse. Si están de vacaciones en algún lugar, pueden generar contenido, no necesariamente hay que viajar. No sé, por ejemplo, si a alguno le gusta el policial, ir a Córdoba hoy en día, y sí, te suma un montón. Tenés que animarte, tenés que ir, te podés encontrar con los colegas que están trabajando, y generalmente son muy generosos, te ven y vos le vas a preguntar algo. Con los estudiantes y con los demás. Hay como una cofradía de los mobileros. No te digo que son todos amigos, pero siempre te van a dar una mano. Hay que romper el hielo, romper la inercia y animarse a ir y hacer lo que sea. Bueno, Román, estamos ya cumpliendo el horario de la entrevista. Antes de pasar a la segunda charla del día, te hago la última pregunta. Dale. ¿Fuiste a Qatar? ¿A Qatar? Trajimos la copa. Fui a Qatar, exactamente. ¿Cuál es? Canal 26, dijimos, estamos para ir a Qatar. En su momento nos tocó negociar los derechos. Perdón, se empieza a hablar de todo. Los derechos de televisión. Ustedes, si ponen TV pública, Argentina, nosotros, por supuesto, pagamos $4 millones para tener los partidos, para que todos lo puedan ver. Telefe, que es privado, los pagó. Y los canales de noticias tienen que pagar para pasar los goles. En ese momento, Canal 26 es una estructura muy chiquita. Nosotros lo que pusimos negociar con torneos, que en ese momento tenían los derechos, y llegamos a un acuerdo para que puedan pasar los goles, para que no en la acreditación, por eso estamos tan interesados en la acreditación, para los periodistas de televisión se paga, no es como en otros deportes. Así que sí, fuimos a Qatar, estuvimos creo que 35 días y volvimos después de la final 2 días después. Bueno, te vas el sábado a Estados Unidos. No me metas presión. ¿Cuál es la cábala que vas a repetir para ser parte de la próxima alegría mundialista? Está la camisa de la final guardada. Ahí está. La camisa de la final está guardada de vuelta para llevarla. Se va a llevar el traje para el día de los partidos. Y bueno, esperemos que se le dé a Argentina nuevamente. Es muy difícil, no tengamos la ilusión tan arriba. Me parece que hay material, están los jugadores. De 26, si no me equivoco, hay 17 que repiten de Qatar, o sea que hay posibilidades. Está todo listo como para que le vaya muy bien a Argentina. Bueno, no solo vas a llevar esa remera, sino se vas a llevar la taza de la USAL. Le damos un aplauso a Román.
Gracias, Román. Por favor, a ustedes. Gracias. Muchas gracias.